Vamos a Lucas, al libro de Lucas, gloria a Dios. Lucas capítulo 19, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 19. Cuando usted llegue ahí, confírmeme con un fuerte amén. Amén. No sé si alguien puede hacer la llamada, por favor, para que los hermanos, ¿verdad?, puedan escuchar la palabra del Señor. Hermana Dani, ¿quién la puede hacer? Lucas 19 del 1 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Usted lo tiene, mi amado hermano? Lucas 19, vamos a leer esta historia y vamos a leerlo hasta el versículo 10. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leo honrando al Padre, al Hijo, a su Espíritu Santo. Amén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió con un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice el 4, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Diga, hoy. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pueden leer junto conmigo este último versículo, el número 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ministranos, háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda hacer un efecto en la vida de cada uno de nosotros, Señor amado. Pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, toque, ministre, redarguya, corrija, exhorte, Padre, para hacer una iglesia enteramente preparada para toda buena obra. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra no retorne vacía, sino que haga la obra conforme a lo que fue enviada. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: amén. Amén. Tome asiento. Solamente que no se siente en la alabanza. Usted puede adorar, puede exaltar, puede bendecir y puede glorificar el nombre del Señor. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? ¿Ahí hay qué? Libertad. Así siéntese libre, hermano. Sonría, gócese, porque estamos en la presencia del Señor. Entonces podemos ver este relato, mi amado hermano. Esta historia, a la luz de las Escrituras, es una historia de transformación y una historia de redención. Amén. Una historia de transformación y una historia de redención. Aquí Jesús deja claro cuál es la misión de Él sobre la tierra. Deja muy claro cuál es la misión por la cual el Hijo del Hombre, o sea Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra. Muchas veces nos enfocamos en Zaqueo. Y aún en la escuela dominical, creo que los que crecimos en la iglesia, muchas veces cantábamos: Zaqueo, el chaparrito así, que vivía en Jericó. Eso yo lo aprendí en la escuela dominical. Pero hermano, aquí el mensaje fundamental no es Zaqueo, sino la misión que Jesús vino a hacer. Y Jesús dijo: yo vine a buscar y salvar a lo que se había perdido. Este es el tema central, mi amado hermano, de lo que este pasaje nos va a explicar y nos va a ministrar el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Primeramente el Señor dice: yo vine a buscar. ¿Será que Dios estaba perdido, hermanos?
¿Será que Jesús estaba perdido, hermanos? ¿Quién estaba perdido? Éramos nosotros los que estábamos perdidos. Por eso la primera misión, el primer trabajo que Jesús hace y dice, yo vine a buscar. Hermano, ¿usted recuerda a Adán? Cuando Adán caminaba en el paraíso y todo era armonía, todo era alegría, todo era felicidad, porque no habían hecho a la mujer todavía, ¿verdad? No es cierto. Después Dios le hace a la ayuda idónea y se complementan ambos, ¿verdad? Hacia el hombre, hacia la mujer, y todo era gozo, todo era alegría. Pero llegó un momento, mi amado hermano, donde desobedecieron. Y dice la palabra del Señor que la desobediencia trajo pecado. Y el pecado trajo muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de quién, hermanos. De la gloria de Dios. Pero ahora, ¿fue Adán cuando falló que buscó a Dios? ¿Fue a Dios Adán y Eva cuando fallaron? ¿O qué hicieron? Dice la palabra que se escondieron. ¿Correcto? Que se escondieron. ¿Por qué? Porque descubrieron que estaban desnudos. Entonces, ¿quién fue el que vino a buscar a Adán? Jesús, Dios. Fue Dios el que vino y le dijo, ¿dónde estás tú? Y dijo, escuché tu voz y tuve miedo, por eso me escondí. Entonces, podemos ver que la iniciativa, lo primero que Dios hace es buscar, hermanos. Así como buscó a Adán cuando Adán falló, cuando Adán desobedeció. Usted debe reconocer, mi amado hermano, que toda desobediencia es pecado delante de Dios. La Biblia lo dice, ¿ok? Desobediencia es pecado. Pero ahora, mi amado hermano, la iniciativa la toma Dios de venir delante de Adán y delante de Eva, porque ellos habían fallado. Por eso es cuando Jesús viene a la casa de Zaqueo, a la casa de este hombre que muchos murmuraban porque decía que compartía con pecadores, estaba con pecadores. Pero aquí donde nos sorprende la palabra y él dice, yo vine a buscar y vine a salvar lo que se había perdido. Entonces la misión de Jesús es buscar y es salvar. Amén. Amén. Es buscar y es salvar a todo aquel que está perdido. El hermano Carlos estaba perdido, hermano. El hermano Carlos estaba muerto en delito y pecado. El hermano Carlos estaba con los ojos cerrados. El hermano Carlos era esclavo de Satanás. Pero llegó un momento donde Jesús vino al encuentro del hermano Carlos. Jesús me vino a buscar a mí. Jesús vino a mí, me buscó. La palabra buscar, hermano, es una acción intencional. Cuando usted se le pierde algo precioso, algo valioso, ¿usted qué hace, mi amado hermano? Buscarlo. Por ejemplo, vamos a poner el anillo de matrimonio que usted se le pierde y no sabe dónde le puso, en un lugar de la casa. ¿Qué va a hacer? Ahora, no porque el anillo salga muy caro, sino que tiene un valor sentimental muy grande, ¿correcto? Entonces, es algo valioso, algo como dice la parábola de aquella mujer que tenía 10 dracmas, ¿correcto? Y dice que se le perdió un dracma, y dice que esta mujer encendió la luz, y dice que empezó a barrer la casa, empezó a buscar aquella moneda que se le había extraviado, y dice que cuando la encontró, mi amado hermano, dice que dijo y llamó a sus amigos y dijo, alegraos, porque he encontrado la moneda que se le había perdido. Y dice más abajo, así pasa en el cielo, así sucede en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente es porque Jesús ya vino a él y el pecador puede reconocer, como dijo Pedro, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y reconoce su pecado, reconoce su maldad, reconoce y se arrepiente. Y es ahí, mi amado hermano, donde la palabra dice que hay fiesta en los reinos de los cielos porque un pecador se ha arrepentido.
Entonces Jesús vino a buscar. Jesús vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Ahora, si yo le pregunto a usted, Mauricio, ¿cómo tú estabas? Alejandro, ¿cómo estabas cuando Jesús vino a buscarte? Leo, ¿cómo estaba? Yo recuerdo que Leo cuenta su testimonio y que Dios le ministró cuando el pastor predicaba, Zaqueo, sal fuera. Entonces, hermano, ¿cómo nos encontrábamos cuando Jesús vino a buscarnos a nosotros? ¿Cómo estábamos espiritualmente? Perdidos, muertos. ¿Qué más? ¿Qué más puede agregar usted, hermano? ¿Cómo usted estaba? Estábamos como aquel lugar cuando se lo mostró el Señor, ¿verdad? Al profeta Ezequiel. Huesos secos. Entonces, podemos ver que ¿quién toma la iniciativa? Dios, ¿correcto? Dios toma la iniciativa para buscarnos. ¡Wow! Hermano, a Dios no le importó cómo usted y yo estábamos. Cómo usted y yo nos encontrábamos. Cómo usted y yo andábamos. El Señor no le importó. Él tomó la iniciativa. Cuando miró a Zaqueo, le dijo a Zaqueo, baja de ahí. Porque hoy, mire hermano, hoy dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Gloria a Dios. Hoy ha venido la salvación a esta casa. La palabra dice que cuando escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo, no endurezcamos nuestros corazones. Cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos el mensaje y sentimos de parte de Dios que Dios nos está ministrando, que Dios nos está hablando, que el Espíritu Santo nos está redarguyendo, mi amado hermano, tenemos que ser obedientes a lo que el Señor está poniendo en la vida de cada uno de nosotros. Jesús vino a buscar. Jesús no nos rechaza porque dice, oh, son muy negros tus pecados. Jesús no nos rechaza porque dice, son muy rojos tus pecados. No, mi amado hermano. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el rojo carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor me enseña, mi amado hermano, en Lucas 15, versículos 4 y 7, es una parábola y habla de la parábola de la oveja perdida. De la oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas? Y dice, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Hermoso. Porque el Señor sabe que estas 99 ya están salvas. Estas 99 ya están en el redil. Estas 99, mi amado hermano, ya Jesús las encontró y Jesús ya las trajo al redil. Pero ¿qué hay de aquella que está extraviada? ¿Qué hay de aquella que está perdida? Dice el Señor, mi amado hermano, que va a buscar aquella oveja y dice que la busca hasta encontrarla. Ahora tú se imagina la condición de aquella oveja perdida en el desierto, ¿cómo estaba, mi amado hermano? Imagino que estaba maltratada, estaba sucia, estaba sedienta, estaba hambrienta, me imagino que el pelo de la oveja, mi amado hermano, no sé, yo miré un video de una oveja que se perdió por tiempo y cómo el pelaje le crece, ¿verdad? Entonces, es la condición espiritual en la cual nosotros nos encontrábamos. Y el Señor vino, nos encontró. Y aún dice la parábola, mi amado hermano, que llamó contento a sus amigos y dijo, alegraos conmigo, porque yo he encontrado la oveja que se me había perdido. O sea, que estaba perdida. En un momento nosotros vimos la intervención de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo fue la intervención de Dios en su vida, hermano? Usted y yo la sabemos. Dios permite circunstancias en la vida del hombre para atraernos.
Dios permite y abre puertas en la vida del hombre. Puede ser enfermedad, puede ser angustia, puede ser aflicción, puede ser problema. Usted póngale nombre, pero esta es una puerta para yo entrar a la salvación. Porque hay tristeza que Dios provoca para salvación, dice la palabra. Hermano, la tristeza que Dios provoca en nuestra vida para aquellos que fuimos llamados, para aquellos que fuimos seleccionados, para aquel remanente que Dios escogió por gracia, Dios permite una puerta para que a través de la tristeza, escuche bien, a través de esa tristeza que proviene de Dios, sea para salvación. Amén. Sea para salvación. Dios, cuando tiene un propósito con el hombre, lo va a traer, lo va a llamar, porque la gracia de Dios es irresistible. El hombre puede correr, pero llega un tiempo donde pasa como Jonás, o es por las buenas o es por las malas. O vienes en una ballena o vienes por ti solo, pero de que te voy a traer, te voy a traer. Porque muchas personas dicen que Jonás agarró su libre albedrío. No, era la soberanía de Dios, porque la ballena obedecía a Dios. Porque los hombres que iban en ese barco obedecían a Dios, porque la naturaleza obedecía a Dios, porque todo lo que creó Dios lo obedecía a Dios. Solamente que Jonás estaba un poquito rebelde, ¿verdad? Pero Dios dijo, bueno, no quieres venir por ti, pues pero te voy a regalar por esta manera. Así que cuando Dios tiene algo especial en la vida del hombre, Dios lo va a traer. Y esa tristeza que provoca a Dios es para salvación. ¿Está escuchando usted, hermano? Amén. La tristeza que Dios provoca es para salvación. Mire, cuando Pedro negó a Jesús, hermano, dice la palabra del Señor, en Lucas lo describe más lindo, porque ya lo negó la tercera vez, y dice que ese mismo momento, cuando Jesús iba pasando, automáticamente Pedro estaba ahí, y automáticamente cantó el gallo, hermano, y ahí cuando Jesús lo miró a los ojos a Pedro, cuando le dijo, tú, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Y sabe qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro, hermano? Dice la palabra que lloró amargamente, porque se acordó de las palabras. Wow, yo me imagino esa escena, hermano. Jesús ya pasando golpeado, mi amado hermano, ¿verdad? Pasando golpeado, y Pedro allá diciendo, no, tú también andabas con Jesús. Y dice que Pedro, hermano, dice la palabra del Señor, que Pedro habló mal. Hermano, yo no conozco a aquel hombre, empezó a injuriar, empezó a decir cosas, pero aun cuando ya la tercera, cuando Jesús pasa, lo mira a los ojos, Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pero ¿qué hizo Pedro? Dice la palabra que se arrepintió, que lloró amargamente. Hay una tristeza que Dios provoca para salvación. Amén. Cuando Dios te busca, Dios va a abrir una puerta, hermano. Y póngale usted nombre. Yo no sé cómo Dios a usted lo llama, pero de una manera usted vio la intervención de Dios sobre su vida. Amén. Ahora dice la palabra que hay una tristeza que provoca muerte. Hay una tristeza que provoca muerte. ¿Y sabe qué? Judas es un claro ejemplo. Judas compró un terreno, dice la palabra, una heredad, con el dinero que traicionó o entregó a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Que después fue y botó las monedas delante de los sacerdotes, pero eso era remordimiento solamente, era un cargo de conciencia, porque ¿sabe qué hizo Judas después? Dice la palabra que Judas se ahorcó. Miren la diferencia de la tristeza que provoca Dios para salvación y de la tristeza que me lleva a muerte. La tristeza que provoca a Dios en mí es para salvación. O sea, yo sigo caminando, yo sigo perseverando, yo sigo esforzándome, pero ya la de Judas ya no, hermano. Porque es una tristeza que provoca muerte. Ya es
para muerte. Y cada uno de nosotros quizás nos encontrábamos así, mi amado hermano. Pero Dios intervino, Dios nos buscó, Dios nos encontró, Dios vino a nuestro encuentro. Así que la salvación es de Jehová. Amén. Amén. ¿De quién es la salvación, hermano? ¿Es de Jehová o es de Jehová? De Jehová. Mire, Salmos 3.8. Busque Salmos 3.8, por favor. Aquí lo va a decir. Salmos capítulo 3. Si usted lo encuentra, léalo, hermano. Ayúdenme a predicar. Salmos 3.8 dice la palabra del Señor. ¿Quién lo tiene? Amén. A ver, léalo, hermana. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, la Biblia no se equivoca, ¿correcto? La Biblia es verdad. La suma de su palabra es verdad, ¿correcto? Entonces, ¿de quién es la salvación? De Jehová. La salvación es de Jehová. O sea, que la salvación no estaba en tu mente, Mauricio. La salvación no estaba en mi mente. La salvación no estaba en la mente de ninguno de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que cada uno buscó su camino. Cada uno se apartó. Cada uno se hizo inútil, dice la palabra. ¿Verdad? Así lo dice la palabra del Señor. Así que la salvación proviene de Dios, proviene de Jehová, proviene de Él, que no importando cómo nosotros estábamos, Él vino a buscarnos. Amén. Qué hermoso saber eso, hermano, que a Dios no le importó mi condición, que Él vino a buscarme. Mira Ezequiel 34:16, lo voy a leer. Dice la palabra en Ezequiel 34:16. Yo buscaré a la perdida, hablando Dios. Dice, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Dice, las apacentaré con justicia, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mire, Dios está tomando la iniciativa. Dios está tomando la iniciativa y dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada, o sea, la que está quebrada. Ezequiel 34:16. Fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. ¿A qué se refiere que a la engordada y a la fuerte destruiré? Es que Dios vino a salvar. En pocas palabras, Dios está diciendo sobre la gorda y la fuerte, aquellos pastores, hermanos, que dispersan a las ovejas. Aquellos pastores que son soberbios, aquellos pastores que son vanagloriosos, aquellos pastores que en vez de sanar destruyen, aquellos pastores, hermanos, en vez de ser de bendición, vienen a ser de tropiezo. Dice el Señor, a la fuerte y a la gorda yo voy a destruir, porque yo soy Jehová, yo soy el buen pastor, gloria sea el nombre del Señor. Y el pastor va a tener cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente hemos visto que la salvación es de Jehová. El hombre no buscó a Dios. El hombre no se acercó a Dios. El hombre nunca jamás puede decir, fui yo quien tomé la iniciativa, fui yo el que busqué a Dios. No. Es que Dios permitió una circunstancia en tu vida, permitió algo en tu familia, permitió algo en tus hijos, permitió algo en ti, para que a través de ese medio usted pudiera venir a la presencia del Señor. Y es ahí donde usted miró la intervención de su Dios. Así que la salvación es totalmente de Dios. Aquí el hombre no puso absolutamente nada. El hombre no atribuyó absolutamente nada. A mí siempre me gusta recalcar esto. Si el hombre cree y quiere atribuir algo a su salvación, está bien, le voy a decir. Usted atribuyó algo a su salvación. Y lo único que usted atribuyó a su salvación fueron sus sucios pecados. Porque por esos sucios pecados, Cristo murió en la cruz de Calvario. Si usted quiere atribuir algo, le vamos a atribuir algo. Y vamos a atribuir solamente sus sucios pecados. Los sucios pecados
del hermano Carlos, porque de ahí para allá nadie tenía justicia. Todos estábamos perdidos, todos estábamos descarriados. Mire, vaya a Efesios, hermanos, por favor. A Efesios. Efesios 2. 1:11. Vamos a leer primero el 1. Efesios 1:11. Cuando usted llega ahí, confirme. Dice la palabra del Señor, Efesios 1:11. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace, dice que todas las cosas. Pero dice ahí más adelante, donde dice todas las cosas, dice, ¿según qué? El designio. ¿Según qué? ¿El designio de qué? De su voluntad. Entonces, Dios para salvar a la humanidad, ¿tuvo que consultar a alguien más? No, mi amado hermano. Dios para salvar al hermano Carlos no tuvo que consultar a nadie más, porque la palabra de Dios dice, según el designio de su voluntad. Cuando Dios te miró, porque quiero decirte que tú fuiste predestinado, la palabra lo dice y la palabra lo enseña. Tú fuiste predestinado, o sea, dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que nosotros, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Antes de la fundación del mundo. O sea, que antes ya Dios nos conocía. Dios sabía quiénes nosotros íbamos a ser. E incluso Dios sabía que aún siendo hijos, nosotros nos íbamos a descarriar o que nuestro corazón se iba a llenar de ciertas cosas. ¿Cómo así, hermano Carlos? ¿Usted conoce la historia del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Él dejó de ser hijo? No. ¿Él dejó de ser hijo? No. No. Él no dejó de ser hijo. Andaba descarriado, andaba pródigo. Sí lo dice la palabra. O sea que el hijo, hermano, puede llenarse de ciertas cosas en su corazón. Hermano, el hijo puede descarriarse por un momento, pero no quiere decir, y le voy a decir, te vas para el infierno, pecador. No, porque el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Aquí pongo yo el ejemplo. Yo tengo un hijo y voy a poner al mayor. Y porque mi hijo, un ejemplo, se drogue, tome y que ande en la calle vagando, él deja de ser mi hijo. No. No, ¿verdad que no? Él sigue siendo ¿qué? Mi hijo. Él es mi hijo. Entonces Dios, hay veces los hijos se descarrían, hermanos. Se descarrían, pero eso no es un motivo para que el hombre diga, este se va para el infierno, este es un hijo del diablo. No, ¿saben por qué? Para que va a llegar un tiempo específico y determinado, no en tu tiempo, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, donde Dios lo va a jalar. Lo va a jalar. Y el hijo va a decir, espérate, mi condición en el mundo es esta. Pero yo me acuerdo en la casa de mi padre, los sirvientes no comen algarroba, los sirvientes no comen migajas, los sirvientes no andan comiendo comida de cerdo. Y dice la palabra que dijo pródigo viene en sí y dice, voy a ir a la casa de mi padre, voy a ir a la casa de mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Espérate, cuando uno peca como hijo, usted está fallando a Dios. Porque el hombre, el hijo pródigo, dijo, he pecado contra ¿qué? Contra el cielo, primeramente, y contra su padre. Cuando uno falla, mi amado hermano, le está fallando a Dios. Amén. Cuando uno peca, le está fallando a Dios. Por eso el hijo pródigo, el cual sí hubo un arrepentimiento genuino, porque si no fuera genuino, créanme que ahí hubiera permanecido con los cerdos. Pero vino en sí, cayó en sí. Decimos nosotros como mexicanos, les cayó el 20. Y vino, se arrepintió y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el padre, hermano? El padre lo rechazó. El padre le dijo, mira, ¿sabes qué? Eres un
ingrato, porque no esperaste a que yo muriera y me pidiste tu heredad. Eres un hijo malo. ¿Sabes por qué? Porque no esperaste, porque por lógica el hombre tiene que morir para que el hijo herede, ¿verdad? Lo que el padre le va a dejar. Pero mira, este padre, ¿será que le echó fuera? El padre lo rechazó. El padre lo aceptó. Hermano, ese es Dios. Nosotros muchas veces queremos humanizar a Dios. Muchas veces queremos traer a Dios y que Dios piense como el hombre, pensando que Dios es como el hombre, hermano. Lo insensatez del hombre es sabiduría para Dios. No podemos humanizar a Dios. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en bondad. Dios es grande en fidelidad. ¿Y sabe qué hizo el Padre? Dice la palabra que cuando vio al hijo, mi amado hermano, dice que él se subió la túnica y salió corriendo para abrazarlo y darle la bienvenida a su hijo. Eso es lo que hace el Padre. Nosotros muchas veces pensamos que si venimos a los pies de Dios, Dios va a estar con un marro, Dios va a estar con un martillo, como diciendo, hijo malcriado, hijo malo. ¡No! El Padre, hermano, está con los brazos abiertos, mis amados hermanos, está con los brazos abiertos, hermano, para que nosotros vengamos a Él. Y la palabra dice que el Padre dijo, quítenle la ropa sucia, quítenle la vestimenta sucia y traigan el mejor vestido y vistamos a mi hijo, porque mi hijo, el que se había extraviado, el que se había perdido, ha venido, gloria a Dios. Le puso el anillo, le dio la autoridad y la protección. Nosotros muchas veces queremos que Dios baje y que piense como el hombre, pero no es así, mi amado hermano. Dios es un Dios de amor. Él viene a buscar, no importando la condición del hombre. Hermano, no importa cuán negro o cuán rojo sea, a Dios no le das asco. Dios viene a ti. Dios te abraza. El Padre no le importó que el hijo volviera a chancho, a marrano, a puerco, no sé cómo le llamen. Él lo abrazó. Él lo tomó en sus brazos y le dio la bienvenida. Pero ahora hubo un problema. Su hermano representa como el fariseo, el religioso. Mire, preste atención. El hermano del hijo pródigo representa al fariseísmo y representa al religioso. Porque el religioso piensa que él ya es justo, que él ya tiene la salvación y que Dios desprecia a esos pecadores. Por eso es que cuando vemos la historia, mi amado hermano, de Zaqueo, ¿qué dijeron los hombres cuando vieron a Jesús comer con los pecadores? Este hombre come con los pecadores. Este hombre se sienta con los pecadores. Este hombre mira lo que hace con los pecadores. Hermano, esa fue la actitud del hermano del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque esa es la religión. Eso es lo que hace la religión. No la convicción. Aleluya. Sino el religioso empieza a señalar, empieza a decir, empieza a señalar y sabe que llega a ponerse a una condición que él es mejor que el otro. ¿Recuerda a Simón el fariseo? ¿Recuerda a Simón el fariseo con la mujer pecadora, la que la Biblia nos describe? Y Simón dice que se quería más que esa mujer. Pero Simón el fariseo estaba más miserable, ¿sabe por qué? Porque esa mujer sí reconocía su maldad, esa mujer sí reconocía su pecado. Y Simón el fariseo decía, si supiera quién le está tocando, si supiera quién le está tocando, que esa mujer es pecadora. Pero le dice Jesús, Simón, te voy a contar una historia. Había un acreedor que debía 500 y debía 50 al otro, uno 500 y el otro 50. Pero ambos
no tenían con qué pagar la deuda. O sea, que estaban iguales. No importa que usted dice 500 es mucho, 50 poco, pero ninguno podía pagar la deuda. O sea, que la condición estaba igual, ¿correcto? Aunque era 500 y 50, dice que ambos no tenían con qué pagar la deuda. O sea, 500 representa a Simón el fariseo y 50 representa a esa mujer pecadora. Pero ¿sabe qué? Simón te dijo: entré a tu casa y no me diste beso. Simón, entré a tu casa y no lavaste mis pies. Simón, entré a tu casa y no ungiste mi cabeza. Pero de que esta mujer, desde que yo llegué aquí, esta mujer no para de besarme los pies. Esta mujer no para de llorar porque ha reconocido que ella necesita de la salvación. Amén. Nosotros, hermanos, no podemos creernos más que otros. Nosotros no podemos, mis amados hermanos, ni muchas veces pensar como Dios. De Dios es la salvación. Salmos 3:8 dice: la salvación es de quién? Mía. De Jehová. La salvación es de Jehová. Es de Él. Y todo a Él, al que Él viene, dice la palabra que Él no le echa fuera, mi amado hermano. Que Él no le echa fuera. Ahora, si usted, ponemos el ejemplo de su hijo con mi hijo, si su hijo se vuelve de drogarse, de estar en la calle, de ser sucio. Mi amado hermano, yo tenía un hermano, en México le llamaban teporochos, que ya vivía en la calle. O sea que él ya no tomaba mezcal, él tomaba alcohol de tapa roja. O sea que el alcohol ya no decía nada. Pero ¿sabe qué hacía mi padre cuando mi hermano llegaba a casa? Hermano, le quitaba la ropa, lo bañaba, lo cambiaba, porque era su hijo. ¿Y sabe qué? A pesar de la condición en la que mi hermano se encontraba, muchas veces él se llevaba las cosas de mi padre, el dinero de mi padre, para sostener su vicio. ¿Y usted cree que aún así mi padre le dijo esto? No, yo vi eso, que el amor de padre o el amor de madre es muy grande. Es grande, el amor de Dios es grande para la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Hermano, Jesús no vino a los sanos, Jesús vino a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. No tienen necesidad, los sanos no tienen necesidad de médicos. Él vino a los enfermos, mis amados hermanos. Vamos a Lucas otra vez, por favor. Lucas 19, ¿verdad? Le dice en el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy, pose yo en tu casa. Vuelvo a repetir: si hoy tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si hoy el Espíritu Santo te está ministrando y el Espíritu Santo te está hablando, no endurezcas tu corazón. Dice: entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué? Aquí hay una acción, y esta acción se llama arrepentimiento, y se llama arrepentimiento genuino, arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento genuino trae transformación a la vida del hombre. Porque cuando el hombre se arrepiente genuinamente, hay un cambio primeramente. Hay un cambio, y ¿sabe qué provoca este cambio? Volverse de lo malo que está haciendo, y se vuelve hacia Dios, se dirige hacia Dios, se conduce hacia Dios, porque dice: Señor, la mitad de mis bienes, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a dar a los pobres. Se la voy a dar a los pobres. Y Señor, y si a alguien yo he robado, y si a alguien yo he defraudado, se lo voy a devolver, ¿qué?
Cuando cargado. Entonces, mire, mi amado hermano, aquí yo puedo ver algo y puedo entender algo a través de la palabra del Señor. Que más allá atrás, el Señor se encuentra con un joven rico. Un joven rico vino a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: bueno, tienes que cumplir la ley, los mandamientos, ¿correcto? Y el joven rico dijo: Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor le conocía algo, ¿verdad? Porque el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe qué hay en nuestro corazón. Mire, el joven rico, cuando Dios le dio en el clavo, cuando Jesús le dio donde más le duele, donde Jesús le dio donde estaba su religión, donde estaba su Dios, que era el Dios del dinero, le dijo: mira, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dáselo, entrégaselo a los pobres. El joven rico le dice: sí, está bien, Señor, te voy a seguir. ¿Qué hizo el hijo? ¿Qué hizo el joven rico? ¿Vendió todo lo que tenía? No. Dice que se fue, ¿qué? Se puso triste. Se fue entristecido. O sea, que ahí no hubo un arrepentimiento genuino. Ahí no hubo un arrepentimiento verdadero. Pero en Zaqueo, cuando Jesús entró a su casa, o sea, la casa representa el corazón. Cuando verdaderamente Jesús entra a su casa, Él dijo primeramente: la mitad de mis bienes voy a entregar a los pobres. Allá no, mi amado hermano. Allá el joven rico dijo: ni loco, si a mí me ha costado tener el dinero. Pero aquí Zaqueo, cuando Jesús entró a su casa, que representa el corazón, mi amado hermano, hubo una metanoia, un cambio de mentalidad, hubo un cambio transformador, hubo un cambio genuino, hubo un cambio verdadero, que digo: Señor, esto yo lo voy a entregar a los pobres. Y si a alguien yo he fallado, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Sabe por qué? Dice la palabra y describe la palabra que Zaqueo era publicano y que era rico. Y si era rico, tenía dinero. Tenía mucho dinero. ¿Sabe qué? Ahí puedo ver que había un arrepentimiento, ¿verdad? Que cuando Jesús viene y te toma, verdaderamente tiene que haber un arrepentimiento. Y un arrepentimiento genuino, hermano. Volverme de lo que yo estoy haciendo. Dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Dejar cosas, dejar hábitos, dejar cosas que para Dios no son agradables delante de su presencia. Dice la palabra del Señor cuando Jesús dice: es muy imposible que un rico entre al reino de los cielos. ¿Así lo dijo? ¿Sí? Cuando habló del joven rico, dijo: es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Pero más adelante Jesús dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque Dios no hace excepción de personas. Dios puede ir delante del rico, tocar su corazón, ministrar su corazón, y hermano, ese rico puede volverse de su falta. Amén. Por eso el Señor dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios no hace acepción de personas. Usted, aunque muchas veces leemos y decimos: no, los ricos no se salvan. Claro que los ricos se salvan, hermano, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Es ahí donde mucha gente quiere humanizar a Dios. Y mucha gente dice: los ricos no se salvan porque su Dios es la riqueza. No, hermano. Lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Porque Dios murió, dice, por todos, dice la palabra del Señor. Dios no dijo: este sí, este no, este sí, este no. Ahora, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y sabe qué? Y el mundo prefirió las tinieblas, escogió las tinieblas. Así que no piense que la gente está allá afuera
queriendo entrar al arca, y Dios le está diciendo, no, ustedes no van a entrar porque ustedes son una bola de pecadores. No, hermano, ¿sabe qué? Dios tiene la puerta abierta, pero ¿sabe qué pasa? Que el mundo ama más las tinieblas, el mundo ama más la maldad, el mundo abraza más su pecado, el mundo, pero por eso es que dice el Señor, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Me encantó una reflexión que el hermano Leo dijo, que cuando el sembrador sale a sembrar, dice que él era sembrador, y cuando tira el palo pero pega con una piedra, ¿qué hace? Le sigue picando, ¿no? Va a otro lado y busca palo suave. Su trabajo suyo y mío es solamente sembrar la palabra, más nada. Porque ¿sabe qué? Porque la salvación es de Jehová. La salvación la da Dios. Es Dios el encargado. Así que usted, si encuentra a quien sea, usted predique la palabra, usted ministre la palabra, usted evangelice, usted diga de palabra de Dios. Usted no diga, borracho te vas a ir para el infierno, drogadicto te vas a ir para el infierno, esto te vas a... No. Usted siembre la palabra, porque es más fácil predicar a aquel porque ve que uno lleva una vida buena, que no hace maldad, y dice, este sí va a ser fácil de que se convierta. No. Dios nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Así que nosotros debemos predicar el evangelio, no ser como los fariseos, no ser como los religiosos. No, necesitamos predicar la palabra, porque esa es la misión que a nosotros Jesús nos ha dado, a cada uno de nosotros. La misión es predicar el evangelio a toda criatura, porque Jesús ya hizo su parte. Jesús murió en la cruz del Calvario, y nuestra misión, que es la gran comisión, es predicar las buenas nuevas del evangelio. Así que pónganse sobre sus pies.